Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, lo mejor, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí hay un problema. Versículo 3, Dios mandó que destruyeran toda persona, todo animal amalecita, incluyendo al rey, pero no lo hicieron. No mataron al rey, ni mataron lo mejor del ganado. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron vivo al rey? Realmente no sabemos, pero por la soberbia que mostró Saúl en el resto del capítulo, es probable que lo dejó vivo para exaltarse a sí mismo, esto es a Saúl, para mostrar Saúl su poder sobre el rey derrotado, pero realmente no sabemos por qué dejaron vivo a Agag. Y esto nos lleva a preguntar, ¿por qué no mataron lo mejor de los animales? Eso sí lo sabemos, porque el versículo 19 muestra que quisieron quedarse con eso como botín para ellos. Quisieron quedarse con eso como botín, por lo que dice el versículo 19. Pero vean, hermanos, aquí algo que ya habíamos visto en Saúl. Igual que en el capítulo 13, versículos 13 al 15, escuchen. Aquí vemos que a Saúl le importaba más el placer temporal que obedecer la palabra de Dios. Le importaba más la comodidad, el placer temporal, que obedecer la palabra de Dios. Y vean, hermanos, esto nos empieza a dar otra vez, nos da una radiografía, es como otra vez quitar la pared de la superficie y ver a fondo quién era Saúl, ver a fondo cómo se ve el pecado deliberado, persistente. Vean el nivel de avaricia de Saúl, vean su soberbia, vean su egoísmo. Sí mató a las mujeres y a los niños de pecho, pero no mató al responsable principal de los amalecitas, el rey Agag. Para darles una idea, hermanos, es como si en este momento se realizara una operación militar contra Rusia, que está atacando Ucrania, y mataran los que entraran allá a atacar, dejaran vivo al presidente Putin y mataran a las mujeres, a los niños. Oye, pero ¿quién es el responsable principal del ataque de Rusia contra Ucrania? El presidente de Rusia. Es lo mismo aquí. No mató al responsable principal de los amalecitas, el rey Agag, pero sí mató a las mujeres, a los niños de pecho. Versículo 9 al final dice algo importante, escuchen, otra vez vean el 9 al final, que todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esto significa, escuchen, que Saúl consideró que las mujeres y los niños eran viles y despreciables o sin valor, pero los animales engordados, lo mejor, sí se lo quedaron. ¿Se dan cuenta de la perversidad de este hombre? La avaricia de este hombre. Este acto terrible de desobediencia demostró que él en realidad era el vil y despreciable en términos espirituales. Saúl desobedeció la palabra de Dios y el resto del capítulo desglosa, esto es, desmenuza, nos da los detalles de la gravedad de lo que hizo aquí. Pero dense cuenta de que parecía tener toda la intención de obedecer, pero no obedeció. Hizo todos los preparativos inicialmente para obedecer, pero no obedeció. Hermanos, podemos llegar a tener la intención de obedecer la palabra de Dios y hasta prepararnos para obedecer la palabra de Dios, pero terminar desobedeciendo la palabra de Dios como lo hizo Saúl. Las buenas intenciones, los preparativos para obedecer no son suficientes sin la obediencia a la palabra de Dios. Es prácticamente en un sentido como los religiosos de Mateo 7, 21 y 22, que dijeron, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Esto es el que obedece la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esto nos debe llevar a examinarnos, tener buenas intenciones, hacer los preparativos necesarios para obedecer la palabra de Dios no equivale a obedecer la palabra de Dios.
No necesariamente, no equivale a eso. Preparativos para obedecer, buenas intenciones para obedecer son insuficientes, se quedan cortas si no hay obediencia a la palabra de Dios. Vean, hermanos, número 2 de 9, versículos 10 al 11. En segundo lugar, la desobediencia persistente le da la espalda al Señor. La desobediencia deliberada, persistente, le da la espalda al Señor. Versículo 10. Ya desobedeció Saúl. Y versículo 10, vino palabra de Jehová a Samuel. Como lo hemos visto antes, Josías nos lo explicó cuando estudiamos, recuerdan, con él hace ya un tiempo, allá en domingo por la noche, estudiamos con Josías, vino palabra de Jehová. Este es el Señor Jesucristo, una personificación del verbo. Vino el verbo, no sabemos cómo vino a él, pero vino la palabra de Jehová, de Yahweh, a Samuel diciendo, vean, Dios tomó la iniciativa. Y esto fue lo que le dijo, versículo 11, Dios a Samuel, me pesa, o en el hebreo, lamento, haber puesto por rey a Saúl. Y aquí viene, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Aquí vemos cómo el pecado entristece al Señor, pero planeamos explicar más de la tristeza del Señor al final del capítulo. Pero vean cómo respondió Samuel a esta noticia de que Saúl desobedeció. Recuerdan, Dios se lo dijo. No ha visto a Saúl todavía. Esto es el Señor viniendo a Samuel en privado. Versículo 11, vean cómo respondió Samuel. Dios le dijo en el 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Esto es, desobedeció. Y se apesadumbró, en el hebreo se indignó, se enojó Samuel y clamó, esto es, oró a Jehová toda aquella noche. Por lo que vemos en el resto del capítulo, este indica un enojo santo en Samuel. ¿Qué le dijo Samuel a Dios toda la noche? Por el enojo de Samuel aquí, por lo que Dios le dijo en los versículos 16 en adelante, probablemente Samuel le pidió a Dios que detuviera a Saúl de pecar, pero realmente no sabemos. Sin embargo, el punto que queremos señalar en el versículo 11 es este, escuchen. La desobediencia a la palabra de Dios le da la espalda al Señor. Cada vez que desobedecemos la palabra de Dios, le estamos dando la espalda al Señor. Esto, hermanos, es un rechazo contra el Señor. Esto es algo serio. Esto no es algo ligero. Esto, de nuevo, hermanos, debe motivarnos a tomar en serio el pecado, fortalecernos en nuestra lucha contra la tentación, para ver el pecado como es en verdad, en realidad, como lo vemos en este texto, entre otros. Es algo serio, no es una cosita, no es algo ligero, es un rechazo, es darle la espalda al Señor. Y además, versículo 12, observen en tercer lugar, 3 de 9, un tercer detalle de la desobediencia persistente de Saúl. Se ensoberbece. Vean el 12.